9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales. Vamos a la próxima entrevista. Sí, como decíamos hace un ratito con Juan Martín Rodríguez, no era el tema por el que habíamos convocado a nuestro invitado, pero bueno, evidentemente lo que ha pasado en las últimas horas con la ex ministra ahora de Vivienda, Cecilia Cairo, amerita que empecemos por ahí. Fernando Amado, diputado por el Frente Amplio, bienvenido, muchas gracias por estar ¿Qué tal? acá. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Bueno, ya con la renuncia sobre la mesa y ya con unas horas después, ¿cómo evaluás todo lo que pasó? Bueno, al principio sorpresa, es un episodio negativo, contundentemente negativo, y hoy, esta mañana ya estamos en una situación no ni diagnóstico ni intercambio, sino que está solucionado políticamente, ¿no? Es decir, está cerrado políticamente, que es como tenía que ser, o sea, es un tema político que obviamente es del gobierno. Yo en estos días siempre insistí en conversaciones que tuvimos, y cada vez que, obviamente, como ustedes entenderán, con la preocupación por la situación, de que era un tema político y colectivo del gobierno, o sea, no era un tema individual, ¿no? Porque muchas veces, y diría lamentablemente, es decir, hay como una inercia hacia ese lugar, ¿no? En el debate político, ¿no? Hacia la personalización. Era un tema de gobierno, y se solucionó finalmente como un tema de gobierno, y creo que es la mejor solución. Creo, Era un no, tema de gobierno que tuvo de todas maneras manifestaciones y tempranas desde el Frente Amplio, desde el sector más votado del Frente Amplio y desde el presidente de la fuerza política. ¿Cómo valoras eso? Lo que pasa es que una cosa es, y esto bien que es importante, no solo decirlo, sino practicarlo, ¿no? Porque además la historia reciente del Uruguay nos permite un ejemplo espectacular, que es la del Partido Colorado, ¿no? Vinculado a cómo muchas veces confundía el rol la fuerza política con el gobierno y el gobierno con la fuerza política, y terminaban haciendo todo lo mismo. El gobierno es el gobierno, y el gobierno tiene que lograr mantener la independencia necesaria, absolutamente, yo diría, fundamental, para gobernar según lo que la gente eligió. Y no quiere decir que desoiga, no escuche a su partido, pero otra es la tarea del partido político. Y otras son, diría yo, seguramente los objetivos, lo que tiene por delante el Frente Amplio como partido político en los próximos 5 años. Quienes estamos en funciones de gobierno, de responsabilidad de gobierno, tenemos que gobernar, sea en el Poder Ejecutivo, sea en el Poder Legislativo o en el lugar que estemos. Entonces, es normal que ante un episodio de tal magnitud haya manifestaciones. Además, en eso yo realmente lo que digamos, rescato, ¿no? Es la naturalidad y frontalidad con que algunos sectores políticos y figuras políticas, como tú decías, el presidente del Frente Amplio, dijeron lo que opinaban a título personal. O sea, en el caso de Fernando Pereira, él insistió varias veces en que era a título personal, que la decisión del Frente Amplio iba a ser el lunes en la mesa, cuando bueno, se reúna. Eso me parece saludable, normal, es parte de la política cuando se enfrenta a una situación crítica. Es evidente de que estuvimos frente a una situación de crisis política, digamos, del gobierno, que felizmente está cerrada antes de cerrar la semana. Ahora, entiendo perfectamente el razonamiento y entiendo que cabe esa lectura de, bueno, leerlo como un episodio saludable donde la fuerza política y el gobierno se manejan con autonomía respecto a tener opiniones sobre un episodio concreto. También puede ser leído como, bueno, acá tenés a la fuerza política, un sector de la fuerza política, pero es un sector muy importante al fin, que le marca la cancha antes de que el presidente termine tomando una decisión, y lo pudo haber de alguna forma presionado para que Orsi tome una decisión distinta a la que termina tomando, ¿no? Porque eso pudo haber ocurrido. Después me da la impresión, una lectura muy personal, de que
esa prédica con la que salieron inmediatamente los legisladores del MPP no caló en el resto de la militancia, no caló a nivel público y ni que hablar de la dirigencia, que del resto de los sectores no salió en la misma línea. Pero si eso hubiese terminado calando, si el presidente tenía una mirada distinta y quería tomar la decisión de la remoción, le hubiese costado mucho más ir contra eso porque ya tendría una situación un poco consumada, ¿no? Mirá, yo, después del episodio, y vos dirás que tiene que ver, para mí tiene todo que ver con cómo se comporta una persona, y en este caso un dirigente político, y en este caso un dirigente político aspiraba a ser presidente de la República. Si algo no le falta al presidente de la República, a Yamandú, es temple. Lo mostró en los momentos en donde más difícil es demostrar temple, ¿no? En la campaña electoral, cuando se inició, con todo lo que ya sabemos, ni siquiera lo quiero nombrar al tema, todos sabemos lo que estamos hablando. Y lo demostró una y otra vez a lo largo de la campaña electoral, cuando siempre hubo hacia la figura de Yamandú una cantidad de caracterizaciones, ¿no? Es decir, vaticinios de que iba a perder la interna, que podía perder la interna. Después de que terminó esa etapa, también la caricaturización muchas veces desde la oposición, desde el gobierno de aquel entonces, de figuras importantes del gobierno. Es decir, una cantidad de cosas que, desde mi punto de vista, es decir, conforman lo que la gente terminó votando en el balotaje, ¿no? Es decir, la gente en la primera vuelta nos dio un mensaje claro, que fue mayoría no, hay que acordar, queremos que acuerden, en definitiva se traduce en eso y se traduce políticamente en eso. Tenemos que acordar porque si no las cosas no salen, ¿no? Y por otro lado, cuando vino el balotaje fue contundente en la elección de quién quería que fuera el presidente de la República por los 5 años siguientes. Entonces, yo creo que hay como una especie a veces de teoría o de sensación de una personalidad del presidente que en realidad no se ajusta a la verdad, o sea, no se ajusta a los hechos, ¿no? A la verdad no, a los hechos, ¿no? Los hechos demuestran a lo largo del tiempo que tiene un liderazgo diferente, ¿no? Es decir, es muy nuestro, es muy uruguayo, es muy común comparar los liderazgos, ¿no? Entonces, es natural que Yamandú sea comparado con Tabaré Vázquez, con Mujica, ¿no? Los liderazgos del Frente Amplio. Bueno, es un liderazgo distinto. Es un liderazgo de otra época y es un liderazgo evidentemente diferente. Pero también es un liderazgo diferente a quien lo precedió. Es decir, es un liderazgo diferente al de la calle Pou. Y bueno, es como resuelve las situaciones Yamandú, es su manera de generar sus decisiones, las decisiones de gobierno en este caso, en otro momento eran decisiones de campaña. Y en este caso, yo, más allá de que entiendo que es totalmente de recibo lo que vos planteás, Nicolás, en cuanto a lo que puede ser tu intuición acerca de cómo se sucedieron los hechos, digamos, en estos días, pienso que realmente no incidió en ese sentido y en realidad no incidió, tal es así que no incidió, que la decisión es esta. Y no tiene que ver, porque ojo con confundir o creer que lo que se está monitoreando son las redes sociales, ¿no? Para ver si tomo una renuncia, si no tomo una renuncia, si hago esto, si no hago esto. Porque las redes sociales, las cuales por supuesto utilizo, por supuesto he vivido momentos muy lindos, momentos muy feos. Ustedes lo saben igual que yo, es decir, son redes en las cuales muchas veces se pueden escuchar y, se pueden leer opiniones muy interesantes, pero hay, digamos, un grueso importante, ¿no?, de las redes sociales que lo que vuelca allí, digamos, es un microclima, ¿no? Es un microclima que muchas veces se parece, es decir, a una disputa de hinchadas, ¿no? Es decir, te voy a interrumpir un segundo con esto, porque sí es cierto lo que estás diciendo sobre las redes sociales, pero en este caso puntual lo que sucedió a nivel de redes sociales, y cualquiera se da cuenta, es que personas, no estoy hablando de
@x2124, personas con nombre y apellido que votantes del Frente Amplio, que en general acompañan siempre las decisiones del Frente Amplio y del gobierno, empezaron a dar sus visiones contrarias a lo que había pasado y cuestionando la situación y, por ejemplo, diciendo cosas como no votamos esto. Y eso también se vio, esa diferencia en este caso, más allá de que sí, las redes sociales, lo que quieras, en este caso esa diferencia estuvo marcada. O sea, yo entiendo que no se estén monitoreando las redes sociales para tomar una decisión, pero estaba a la vista lo que estaba pasando. Sí, pero también habla yo diría, del equilibrio necesario de escuchar una cantidad de voces a la hora de tomar una definición. Quizás el presidente, digo quizás porque no lo sé, quizás el presidente tenía la decisión tomada del primer momento, pero su estilo no es intempestivamente, digamos, erigirse en un líder, llamémosle, digamos, no diría autoritario porque no es la palabra, pero sí un líder verticalista. Y Yamandú no es eso. Yamandú es un presidente diferente en ese sentido. Habrá gente que le gusta más, habrá gente que le gusta menos, hay gente que le gusta el estilo de la calle Pou, hay gente que le gusta el estilo de Yamandú Orsi. Es decir, son estilos distintos. Van varias veces que definís a Orsi como líder. También en las últimas semanas estuvo en disputa el concepto si Yamandú es sinónimo de decir presidente y líder dentro de la fuerza política. ¿Lo ves así? ¿Lo ves como un líder del Frente Amplio? Es el líder del Frente Amplio en este momento. Es el líder, porque también estaba en disputa de si era el Pacha el líder del Frente Amplio en este momento. El Frente Amplio está en un momento fermental, desde mi punto de vista, que además digamos, lo vengo mirando desde adentro desde hace algunos años, o sea, no de toda la vida. Y tenía una percepción, quizás desde afuera, diferente. Una de ellas, por ejemplo, es esto de que todo funciona como una especie como de ejército que se dice A y bueno, todo es boca abajo y se va hacia la. Y no siento nada de eso en este tiempo y yo siento que es una fortaleza. Es decir, siento que es el lugar correcto en el que estoy, en la forma de funcionamiento, no solo obviamente el lugar correcto por lo ideológico, que eso ni que hablar, sino porque también no tiene esos mecanismos que quizás antes, quizás por las coyunturas históricas, o quizás por otros liderazgos, o quizás porque en realidad era algo que uno sentía desde otro lugar. Yo me expreso con absoluta independencia dentro de los ámbitos del Frente Amplio. Fuera de los ámbitos del Frente Amplio nadie me dice qué es lo que tengo que decir, ni nadie me dice, solo me preguntan, ¿vas a hablar de este tema o no vas a hablar? Para anotarte en la lista, ¿no? En los debates parlamentarios. Punto, ¿no? Hablamos los temas como cualquier bancada, obviamente, acordamos determinadas estrategias. Ahora, en ningún momento, y en momentos en donde recién arranca el gobierno y la legislatura, entonces tampoco es que haya una acumulación quizás representativa, pero en este tiempo esa es la tónica y esa tónica refleja también un momento, yo diría, interesante del Frente Amplio de estar en el gobierno pero con una necesidad importantísima de renovación de su esquema político en cuanto a los sectores políticos que lo representaban hasta ahora, por un tema de la biología, por un tema de la necesidad de presentarle a la ciudadanía proyectos políticos dentro del Frente Amplio a 15, 20 años, ¿no? Como quizás fueron presentados otros proyectos que, bueno, que están en su final. Y dentro de eso es natural que vaya a existir en los próximos años, porque no es un tema de ahora, es un tema de que va a estar arriba de la mesa en los próximos 5 años, la disputa de liderazgos, ¿no? O sea, la disputa de liderazgos y el intento de ocupar los espacios vacíos que de alguna manera han ido quedando en el liderazgo del Frente Amplio, que venía de un liderazgo tremendamente fuerte, pesado, de 3 pesos pesados que habían sido Astori, Tabaré Vázquez, Mujica, obviamente. Bueno, se pasa a una situación de otra época diferente
en el gobierno y en donde es decir, van a pedir cancha muchas personalidades políticas. Entonces, ¿Yamandú es un líder? Yo creo que sí, es un líder. Es decir, yo siento que es líder del Frente Amplio. Es presidente y obviamente fortalecerá su liderazgo cuanto mejor le vaya en el gobierno. De alguna manera es lo que le pasó a Lacalle Pou. O sea, Lacalle Pou se fortaleció como líder absolutamente despegado de cualquier otra personalidad del Partido Nacional a partir del ejercicio de su gobierno. Y se da la paradoja, ustedes lo saben igual que yo, que una cosa es la evaluación del gobierno y otra cosa la evaluación de Lacalle Pou, ¿no? Es decir, logró incluso hasta despegarse de su propia gestión, lo cual, bueno, es una aptitud que es positiva para él, digamos, y activo, y es un activo para su partido. Los pingos se ven en la cancha y Yamandú tiene 5 años para demostrarlo en la cancha. Ahora, yo vuelvo a algo que decía al principio en cuanto a que esta crisis era política y era del gobierno. Y en realidad esto no es una carrera más allá de que va a existir la natural tendencia a la disputa por liderazgos y por la generación de espacios nuevos dentro del Frente Amplio, termina siendo siempre colectivo en el sentido de que la suerte de esos liderazgos, la suerte de esos proyectos políticos de sectores nacionales, departamentales, etcétera, la emergencia de nuevos liderazgos, nuevos cuadros de liderazgo, también va a tener mucho que ver con la gestión que hagamos en el gobierno. El espacio 609 llegó a discutir el tema Cairo. Entiendo que era una semana muy complicada porque estaban básicamente en, no lo sé. en turismo, pero vos con el espacio 609 no tenés ningún tipo de coordinación más allá de que fuiste electo por el Frente Amplio tomó una decisión a principios, antes de asumir el nuevo Parlamento, que fue que dentro de la Cámara de Diputados estén el crisol de voces y de sensibilidades ideológicas, políticas, filosóficas que existen, más allá de la aritmética electoral. Por tanto, se armó una bancada que no es representativa la bancada de los votos de manera lineal, sino es representativa de lo que se entiende y lo que entienden, no lo que entiendo yo, sino lo que entiende el Frente Amplio, que es necesario construir hacia adelante. Y esa construcción hacia adelante significó, por ejemplo, que en la bancada del Frente Amplio haya un representante del MBP, un representante del Partido Comunista, un representante de Plataforma, un representante de el grupo La Amplia, un representante de Sereñistas, un representante de UNIR, en el caso mío, y la compañera de Río Negro, que tiene también su representación departamental propia. Espero no olvidarme ninguno. Pero, es decir, allí están los distintos sectores, más allá de las alianzas electorales y cómo hayan llegado al Parlamento. Entonces, tanto es así que hasta se oficializa eso de manera administrativa en el Parlamento. Es decir, digamos, yo no integro el sector parlamentario Espacio 609 ni MBB. Integro el sector que se llama Avanza Diferente porque nuestra agrupación a nivel nacional se llama Avanza Diferente. Entonces, no sé. ¿No formas parte de ese ámbito de discusión? No. Yo formo parte del ámbito de la bancada, que se junta todos los martes en la mañana y que, bueno, tiene una representación, por eso totalmente con el crisol de las distintas sensibilidades políticas que integra la Cámara. Bien. Que quisiera preguntarte por algo que cambiamos de tema. Dale. Por algo que hablábamos recién con el diputado Juan Martín Rodríguez, y es este proyecto nuevo que se presenta sobre los ingresos a las intendencias. Había un proyecto del Partido Colorado, el Frente Amplio decide presentar uno diferente. ¿Qué era lo que no les cerraba del proyecto que existía? Mira, hay una cosa que se vivió mucho en la Comisión de Constitución y Códigos última y que tiene que ver, yo no pude escuchar a Juan, pero creo que algo escuché y que dijo
en algún momento me parece algo vinculado a la experiencia o... Me parece. Lo que dijo es que, O que estaba molesto nuevos, que estaba molesto porque no lo habían llamado cuando él había trabajado por este tema. No, eso sí, pero capaz que escuché mal. No, después también habló de que entendía esto como parte de Del ensamble de una nueva la legislatura. gentileza parlamentaria, el Que a hecho de veces que no alguien lo saben, trabajó y que las generaciones Ah. nuevas no la saben y que es rol Bueno, de es decir- los más antiguos explicárselo a los nuevos. Sí, a ver, primera cosa que voy a decir en cuanto a el tema de las tradiciones. Hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas, ¿no? Es decir, el hecho de que sea una tradición, justo en un día como hoy, no es un dogma a seguir. Por lo menos desde el progresismo, desde el vallismo, hay tradiciones tremendamente nefastas, que justamente los progresismos, el vallismo, en el Uruguay concretamente, se dedicó a destruir. ¿Por qué? Porque eran muy malas para la sociedad. Entonces, tradición no es sinónimo de bondad o de regla que hay que seguir, porque sí, porque se hacía antes, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, en este caso fue muy interesante fermentar la instancia de la comisión porque obviamente sí hay fíjense, de los integrantes de la comisión hay solo un integrante, el diputado Colman, que repite su banca y repite estar en la comisión, además, ¿no? Entonces tiene el bagaje de los 5 años anteriores. Ahora, hay una cosa que parece de perogrullo para quienes están en el sistema, pero está bueno explicarlo y decirlo con claridad. O sea, cada 5 años empieza un parlamento nuevo, ¿no? Parlamento nuevo, que, es decir, no es otra cosa que lo que decidió la gente. O sea, los diputados, diputadas, senadores, que decidió la gente que estén en el nuevo parlamento. Entonces, lo que pasó antes, lejos está de desestimarse. Tanto es así que está previsto, y así se hace, la posibilidad de desarchivar durante un lapso de tiempo proyectos de ley que naufragaron, que no llegaron a tratarse, etcétera, etcétera. Los nuevos legisladores, el nuevo Parlamento tiene ese tiempo para desarchivar proyectos que le parezca interés. Y los tenemos todos los diputados y diputadas, y en el Senado pasa lo mismo, para elegir y decir, este proyecto me interesa que siga, etcétera, etcétera. Fue el caso de este tema en concreto y de otros, ¿no? Eutanasia es otro de los casos, digamos, que se ha tocado en este inicio de legislatura. Entonces, inicia todo de vuelta. Alguien dirá, bueno, eso, me imagino a mi amigo Álvaro Perrone diciendo, eso es en contra de la agilidad y una cantidad de cosas. No, es decir, o sea, puede serlo, pero desde un punto de vista en donde no recogemos la voluntad de quienes hoy son legisladores, quienes fueron hasta el día de ayer, dejaron de serlo. Entonces, estamos en una nueva comisión, en un nuevo parlamento, con un proyecto que viene tratándose hace tiempo, que tuvo un momento de clímax, llamémosle público, y yo creo que además de demanda ciudadana en términos generales, ¿no? Y por eso nosotros estamos totalmente convencidos, y el Frente Amplio lo apoyó en el periodo pasado, y dio su palabra y está totalmente comprometido a apoyarlo, tanto en diputados como en el Senado, sea el proyecto nuestro, sea un proyecto en acuerdo, que es lo que hablamos informalmente con el Partido Colorado, que justamente por el episodio aquel de Adrián Peña, gran tipo y gran legislador y político, que tuve el gusto de gozar de su amistad, puso arriba de la mesa un tema que era una vaca sagrada, ¿no? Y dejó en evidencia cómo había una parte del sistema político claramente evidenciada en un partido, el Partido Nacional, que se negaba a algo tan, yo diría, como que bastante difícil de estar en contra, que es que haya concurso en el caso del ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales. Todo eso tiene una explicación, obviamente, política, tremendamente obvia,
que tampoco me parece, salvo que haya entrado en el tema, me parece interesante entrar en el tema. Pero el interior es una cosa bastante particular que a veces esos ecos cuesta que lleguen a la capital, ¿no? Y cómo se manejan las cosas en las intendencias del interior, realmente en ese sentido deja mucho que desear. Y por eso estaba también este proyecto arriba de la mesa de Adrián Peña. Claramente, es decir, inspirado en la necesidad de, fundamentalmente, cortar con esa tradición muy mala, hablando de tradiciones, del intendente sheriff, del intendente que contrata a piacere funcionarios y los presupuesta y quedan como funcionarios y después siempre tiene esa situación de dependencia y de clientelismo prebendario, etc. Entonces, nosotros presentamos un proyecto en una nueva legislatura, no con el objetivo concreto de que sale nuestro proyecto, porque sabemos que hay que fundamentalmente dialogar con los otros partidos y además este tipo de proyectos, estamos absolutamente convencidos que cuanto más amplio sea el respaldo en el legislativo, de más partidos y de legisladores y legisladoras de más partidos, mejor. Es decir, por el mensaje político, pero además porque realmente es deseable que quienes estamos en lugares de representación política aspiremos al profesionalismo en el funcionario público, a terminar con este tipo de prácticas, a buscar elementos para terminar con este tipo de prácticas. No quiere decir de que sale esto y se terminó por completo. Ahora, pero es un paso importante en la dirección correcta. Entiendo que lo primero que decías de toda esta última respuesta, sí, a propósito de, bueno, se renueva el Parlamento, es por lo cual ustedes desde el Frente Amplio entienden que la Comisión de Constitución y Códigos no tenía que avanzar con el proyecto de manera express, más allá de que estaban los acuerdos realizados desde la legislatura anterior y lo quieren estudiar de nuevo, digamos, que atraviese el proceso natural de un proyecto de ley como si no se hubiese presentado antes. Como si no se hubiese presentado antes, no. ¿Por qué? Porque hay antecedentes. Entonces, todos los legisladores nuevos, en mi caso no soy legislador nuevo, pero sí nuevo en esta legislatura, digamos, tenemos una base muy interesante en la cual estudiar, en la cual reforzar nuestra opinión. Pero que hay que estudiarlo. Fundamental, pero hay que estudiarlo. Claro. Pero además por una razón que es obvia. O sea, es decir, vamos a la primera instancia de la comisión en la cual hay legisladores, diputados en este caso, que en su legítimo derecho piden la opinión e informes de algunas cátedras constitucionalistas y administrativistas, ¿no? Es de buen trabajo parlamentario, es decir, recibir ese insumo, no para darle largas a un tema, sino para nutrir la posición de cada partido y después va a quedar bastante claro. Acá lo que queda claro es que el Frente Amplio está absolutamente convencido de la necesidad de los concursos públicos, abiertos, transparentes para el ingreso a los gobiernos departamentales. Punto. Y que están los 48 votos. ¿Ah? Porque en otros casos, a veces algunos partidos pueden decir, nosotros lo votamos y después faltan votos. Acá hay 48 votos del Frente Amplio en Cámara de Diputados que están arriba de la mesa para votar este tipo de proyectos. Pero podemos pensar que por los tiempos que se manejan y los tiempos de la elección no van a llegar entonces a votarlo en las dos cámaras y que sea promulgado antes de que asuman los nuevos intendentes. Eso no lo sé, es decir, es producto del trabajo parlamentario que yo lo decía en la comisión el otro día y lo digo acá. Es decir, el trabajo nosotros en la comisión, lo que va hasta nuestro alcance en la comisión y en el plenario, en diputados, nos autoadministramos, por lo tanto podemos sesionar extraordinariamente toda la semana que viene, es decir, podemos elegir el camino, y yo soy el presidente de la comisión y estoy absolutamente abierto a que los planteos que haya de legisladores de distintos partidos, el Partido Colorado entiendo que tiene una intención fuerte en tratar de que esto se vote lo antes posible, yo creo que es muy importante también por lo de fondo, pero también hay que cuidar las formas en el sentido parlamentario y yo como presidente tengo que ser la garantía de eso. Soy el presidente de la comisión, pero además soy parte del gobierno. Es decir, tengo que dar la garantía al Partido Nacional, por ejemplo, que a priori
tengo muy claro, en términos generales, puede haber otras excepciones, pero en términos generales, cuál es su postura, que no es la mía, y no es la del Frente Amplio, y no es la del Partido Colorado, es por la cual naufragó el proyecto de Adrián Peña, pero tengo que darles la garantía de que tenga el tiempo de recibir esos informes técnicos, etcétera, etcétera, y después sí, ir a la cancha y decir por qué es que no votan un proyecto, eventualmente, de ingreso a la función pública por concurso. Pero ¿por qué presentaron un proyecto nuevo en relación al que había sacado adelante el Partido Colorado? Que era ¿Quién? el de la... ¿Nosotros? Sí. Porque es una nueva legislatura, porque entendimos de que era Pero positivo. ¿ya no estaba desarchivado el proyecto del Partido Colorado? Estaba desarchivado el proyecto del Partido Colorado. Había otro proyecto firmado por legisladores de todos los partidos en la misma situación, y está el proyecto del Frente Amplio. Los tres, como se dicen en la jerga parlamentaria, los estamos estudiando acordonados. Es decir, los tres textos los tenemos arriba de la mesa, y el trabajo parlamentario que tenemos que hacer en la Cámara, en la comisión pertinente, es trabajar los tres textos y eventualmente tener una redacción alternativa, que es lo que en definitiva el otro día hubo como un principio de acuerdo en trabajar así, con de base el proyecto de Adrián Peña, que a nosotros, esto no se trata de derecho a autor, o sea, no se trata de decir votamos el proyecto del Frente Amplio. No, vamos a usar de base el proyecto de Adrián Peña, veremos qué incluimos del proyecto nuestro, eso es parte del trabajo que tenemos que hacer en la comisión, pero no queremos dejar afuera a nadie, ¿no? Entonces no es esto de llego a la comisión, primera comisión en que se va a tratar el tema y quiero que se vote. Es decir, tiene todo el derecho la persona, el legislador, la legisladora a plantearlo, y yo tengo todo el derecho como presidente a decir, yo tengo que darle garantía, acá hay un legislador del Partido Nacional, que ojalá acompañe el proyecto. Tengo mis enormes dudas de que lo acompañe, pero tengo que darle la garantía de que reciba en un tiempo razonable no solo los informes, sino que el tratamiento, tengo tratamiento no exprés ni al galope, no se legisla al galope, más teniendo en cuenta que esta especie como de meta, ¿no?, imaginaria que nos pusimos o que se ha instalado, ¿no?, de las elecciones departamentales, no cambian nada. O sea, se puede aplicar después. Totalmente, no tiene nada que ver. Entra a regir. Bueno, era un mojón que le daba un poco de sentido, ¿no?, a todo el marco. Está bien desde el punto de vista, llamémosle, digamos, de un relato, o sea, de un relato en el sentido... Pero no puede tener efectos concretos. De la oportunidad. Si asumen los nuevos intendentes y hacen sus propias contrataciones, Claro, no tiene un efecto ahí antes de que entre a regir el proyecto de ley. Sí, está bien, Bueno, pero... es una diferencia importante porque van a asumir 19 sustantiva. gobiernos. Claro, pero nosotros estamos hablando es de un un tiro más. proyecto, estamos hablando de un proyecto que, es decir, a lo que apuesta es a la profesionalización de acá para adelante, ¿no? Es decir, entonces, Sí, pero... no van a se pierde encontrar, a lo que voy es, no van a encontrar, porque esto hay que decirlo con mucha claridad, porque si no, hay expertos en tratar de enredar la piola y que se digan cosas que no son. O sea, acá la actitud y la postura del Frente Amplio es clarísima. O sea, en todo caso, a quienes eventualmente podrían atribuirle alguna intencionalidad dilatoria es al Partido Nacional. Es decir, ahora, en mi caso, yo tengo doble responsabilidad. Es decir, por ser presidente de la comisión, no puedo no dar las garantías a los legisladores de otro partido, que además seguramente estemos en las antípodas. Ahora, una cosa, nos llenamos la boca y hacemos gárgaras todos los días de republicanismo, ¿no? De republicanismo, de la democracia republicana, ¿no?, de los debidos procesos, de una cantidad de cosas. Bueno, es lo que estamos haciendo. Es decir, y como bancada de gobierno tenemos más responsabilidad en que nuestro accionar hable mucho más que lo que podamos decir. Fernando Amado, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bien, hacemos un corte, se viene...